de escuchar la palabra de Dios. Los que trajeron un papel o en celular en 2 Corintios. Nosotros hemos sido salvos por un mensaje que está escrito acá en la Biblia. Nosotros guiamos nuestra vida por lo que dice la Biblia. La Biblia es la que nos da fuerza y consuelo al corazón. Nos da luz para tomar decisiones, nos alienta, nos fortalece, también nos convence cuando estamos equivocados, nos marca el error. La Biblia es un elemento fundamental que Dios usa para la vida del creyente, por eso nosotros abrimos la Biblia y explicamos la Biblia. Eso es lo que queremos hacer en esta mañana con la ayuda del Señor. 2 Corintios capítulo 1, aún con nuestras limitaciones, nuestra pequeñez, Dios utiliza la Biblia para iluminarnos, para enseñarnos, para bendecirnos y también especialmente para transformar el corazón. La Biblia rompe el corazón duro y al que cree en la palabra de la Biblia se le abre el mundo espiritual y entra en contacto con Dios. Eso es la Biblia y eso es lo que tenemos que ver en esta mañana. ¿Se escucha bien en el fondo? Si retumba mucho algo me dice. El tema de hoy que vamos a leer en 7 versículos de 2 Corintios capítulo 1 es la gracia de Dios que se manifiesta especialmente en nuestras aflicciones. La gracia de Dios se manifiesta especialmente en nuestras aflicciones. Las dificultades, los problemas, los que no queremos, pero es la realidad. Un escritor llamado Lowry dice: una de las muchas paradojas de la vida cristiana es que la gracia de Dios se experimenta más profundamente, no en las mejores circunstancias, sino en las que parecen ser peores. Una paradoja es algo que parece contradictorio, que uno lo ve y parece que fuera una contradicción, un error, algo que no tiene sentido, pero que en realidad no es así, parece eso. Por eso es una paradoja, pero es así. Y lo hemos experimentado y muchas veces la Biblia muestra qué es lo que sucede. La vida cristiana, la gracia de Dios se experimenta más profundamente, no en las mejores circunstancias, sino en las que parecen ser peores. Y vamos a leer ese pasaje y vamos a sacar algunas lecciones para nuestra vida. 2 Corintios capítulo 1, el verso 3, le escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en la ciudad de Corinto, y les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, o sea, llenos de problemas, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Vamos a frenar aquí, por cuestión de tiempo vamos a limitar nuestra consideración a estos versículos. Lo primero que quisiera decir, quizás 3 lecciones que nos podemos llevar en esta mañana, es que las aflicciones nos permiten ver a Dios trabajando en nosotros. Y es por eso que la gracia de Dios se manifiesta especialmente en nuestras aflicciones, porque en primer lugar nos permite ver a Dios trabajando. Miremos los versículos 3 y 4. Es como una gratitud que nace del corazón del apóstol. Dice: bendito sea Dios. Y le llama, como aquí lo menciona, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados nosotros por Dios.
Lo primero que notamos es que acá menciona a Dios por nombres. Le da el nombre que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Yo pensaba en los nombres de Dios. En la Biblia Dios tiene muchos nombres y son importantes. ¿Por qué están ahí? Todos nosotros tenemos un nombre, dos nombres, algunos le pusieron tres nombres, y el apellido compuesto, y el apellido de la madre, a veces queda largo, pero si no en general, tenemos dos nombres y un apellido, es lo más común, y nos lo puso otro nombre. En el partido que jugó ayer, saben que hay un mundial que se está jugando bien. Antes del partido de Argentina jugó Holanda con... ¿Quién jugó? Con Estados Unidos. Y había un jugador de Holanda que le decían Memphis. Su apellido es Depay, algo así. ¿Cómo Depay? Depay. Suena como Depay. Y él se quería hacer llamar Memphis porque estaba peleado con el padre y no quería que le asociaran el apellido. Entonces se hizo poner así. Bueno, hay todo un tema ahí, pero en general, digamos, a nosotros nos pone el nombre de alguien que nos quiere y que está sobre nosotros, el padre, la madre o algún caso distinto. Es importante el nombre significa de alguna manera, y sobre todo significaba en la antigüedad, en la cultura oriental, tenía más significado, y tenía a veces una señal de autoridad. Vieron que a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, cuando se lo llevan preso a Babilonia, les cambian el nombre. Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. A muchos les cambiaron el nombre, incluso en el día de hoy la gente que viene del Islam y se convierte a Cristo quiere ponerse un nombre cristiano. Nosotros nos suena un poco raro porque para nosotros el nombre tiene que sonar bien. Si tengo apellido italiano, bueno, quizá los nenes le ponen nombre italiano, a algunos no les importa y entonces queda un apellido bien español y un nombre nórdico, norteamericano, pero en general para nosotros el nombre es algo que tiene que sonar bien. Algunos le ponen el nombre por un significado. En la antigüedad significaba como una posesión del objeto, en este caso las personas, a los esclavos les cambiaban el nombre, les querían cambiar la cultura, el pensamiento, porque les atacaban la identidad. Porque el nombre es lo que tiene relación con la identidad, aunque no es exactamente igual. Nosotros en nuestro documento le llamamos Documento Nacional de Identidad. Y aunque Memphis no quiere usar el apellido de su padre, digamos, eso abre una relación, pero no cambia su identidad. Pero con Dios se puso los nombres a sí mismo. Dios existe desde antes de que exista el lenguaje. Nosotros hablamos español, en otra parte hablan inglés, hebreo, griego, francés, y los nombres, el nombre de Jesús, el nombre de Dios suena distinto. Entonces, cuando Dios se pone nombre, ¿qué criterio usó? Nosotros tenemos los superhéroes que tienen sus nombres, ¿no? Si yo le pregunto a los nenes que están ahora en la escuelita ahí, los nombres de los superhéroes, ellos van a decir, Patrocito, Super Hijitos, ellos van a decir Spider-Man, Hulk, Thor, bueno, algunos son Capitán América, bueno, no sé qué van a decir. Pero suenan los nombres como algo poderoso, nombre de superhéroe, digamos. Y bueno, nosotros teníamos algunos superhéroes argentinos, como ese Patrocito, estaba buenísimo leer. Pero Dios no se puso los nombres para que suene de una manera o por la combinación de letras. ¿En qué idioma se lo hubiera puesto Dios? Si él quería ponerse un nombre rimbombante, un nombre superior, o a veces parece que importara la mística. Y ni siquiera el nombre Jehová, que parece ser un poco el más usado como nombre propio, lleva tanto ese sentido, un nombre que usó en la época de Israel, y que Dios usa los nombres porque Él manifiesta su carácter y sus atributos. Dios decide ponerse diferentes nombres y muchos nombres, no importa tanto cómo suena, sino lo que viaja en el nombre. El concepto que Dios nos quiere dar a entender cuando se pone un nombre. Eso es lo que importa en Dios. Y por eso una palabra en un idioma o en otro puede sonar fea, puede sonar rara, pero Dios se pone nombre en sí mismo porque quiere mostrarnos algo. Y aquí Él se hace llamar Padre de misericordia. Es decir, el que da origen, el que es la fuente de las misericordias, el engendrador de todas las muestras de bondad que nosotros necesitamos, por las que nosotros suplicamos. Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, de todo tipo de consolación. Dios de la consolación que necesitamos, de la consolación que hemos compartido, las consolaciones de cuando éramos niños, las consolaciones de nuestras aflicciones. Es el Dios de todas las consolaciones, de todo lo que nosotros necesitamos. Y Él se llama a sí mismo y se pone ese nombre, porque Él quiere que lo conozcamos por esa faceta de su carácter. Y entonces, estos versos nos muestran que las aflicciones nos permiten ver a Dios trabajando en nosotros. ¿Qué Dios? Este Dios que elige estos nombres aquí por la inspiración del Espíritu Santo en Pablo que escribe,
para decir, yo soy el Padre de la misericordia y el Dios de toda consolación. Y entonces nosotros nos encontramos en una tribulación, en una aflicción, y nos encontramos con que el que se acerca a nosotros es el Padre de las misericordias, el Dios de todas las consolaciones. Y nos dice este pasaje que hemos leído, que Dios consuela. Dice, bendito sea este Dios porque nos consuela. ¿Ven? Es una operación que hace Dios. Hay veces que nosotros tratamos de dar consuelo a las personas, a veces podemos ayudar con las palabras, a veces si nuestras palabras son medio huecas y no entendemos lo que está pasando a la otra persona, nuestras palabras más que ayudar le causan dolor, nosotros teníamos buena intención pero no entendimos, maltratamos casi una situación sensible, le dijimos no te hagas problema, no es para tanto, teníamos buena intención, pero nuestra palabra a veces no tiene ese efecto, algunas veces sí, nuestras palabras llegan a tiempo, nuestro corazón se acerca al corazón de otra persona. Lo que aquí dice no es que Dios nos da unas palabras, nos dice, bueno, esto y esto, manejate, que esto te tiene que alcanzar. Acá lo que dice es que Dios nos consuela, que Dios opera la consolación, que Dios trabaja de una manera que logró que nosotros seamos consolados en la aflicción, que seamos restaurados, que seamos... La palabra consolación no es simplemente secar las lágrimas, conlleva la idea de ponerse al lado y de ayudar y de confortar, de abrazar el corazón, de levantar, y Dios lo hace. Por supuesto, nosotros nos podemos resistir, nosotros lo podemos rechazar, nosotros no podemos escapar de Dios. Pero lo que Dios hace con sus siervos fieles, con las personas que se acercan a Él, es lo que aquí dice. Dios opera la consolación. Bendito sea Dios que nos consuela, lo logró. A veces lo entendimos, a veces no lo entendimos, a veces nos explicó algo, pero Dios nos consoló. Y cuando nosotros estamos en una aflicción y nos acercamos a Dios, nos allegamos a Dios, Dios opera la consolación. Y como dice ahí el versículo, en todas nuestras tribulaciones. Yo tengo subrayado ahí la palabra todas. Porque hay algunas cosas que nos son más fáciles de pasar. Y otras cosas que nos parecen mucho más difíciles. Hay cosas que son pequeñas y otras cosas que son los grandes problemas que inquietan a la humanidad o las cosas que nos han pegado más fuerte a la familia. Pero Dios es un Dios que opera en todas nuestras aflicciones para operar el consuelo. Si nosotros estamos dispuestos a quedarnos cerca de Él, a buscar, a obedecer, a escuchar y a responder a la manera en que Dios quiere. Todas nuestras tribulaciones. Y fíjense que al final del versículo 4 dice, nosotros somos consolados por Dios. Va a decir algo de lo que vamos a hablar ahora a continuación, que es cómo nosotros podemos utilizar la consolación que recibimos para ayudar a otros. Pero en el proceso dice que lo que nosotros le damos a otros, que ahora lo vamos a ver, es de la consolación con que nosotros fuimos consolados por Dios. Ahora, si nosotros fuimos consolados es porque tuvimos que atravesar una situación difícil. No dice nosotros consolamos a otros con la consolación con que fuimos informados, con la que fuimos instruidos, con la consolación con la que fuimos ejemplificados, con lo que Dios nos contó que hay que hacer. Hay veces que eso sí nos sirve, a veces la situación de otro nos sirve para aprender, para evitar un problema. Podemos traer a la persona a mirar el ejemplo de otra persona, que es lo que sucede con los ejemplos bíblicos. Pero muchas veces lo que sucede es que Dios nos hizo pasar por la turbulencia, pasar por el dolor, sufrimos, nos costó, nos consoló, crecimos, nos sanó, cicatrizó, progresamos, estamos más arriba, y eso que atravesó nuestro propio corazón es lo que nosotros tenemos para darle y compartirle a otros. Y entonces nosotros vemos que las aflicciones nos permiten ver a Dios trabajando en nosotros. Teníamos que pasar la dificultad, teníamos que sufrir el golpe, el impacto, la mala noticia, a veces las que vienen con cuentagotas, las que caen como un baldazo de agua fría, la dificultad, los problemas. Pero pasamos, y Dios estuvo y Dios nos consoló, y eso que fue experiencia personal nuestra, que atravesó por el corazón, que nos cambió, eso es lo que nos permitió a nosotros ver a Dios operando en nosotros. ¿Quién de nosotros no hubiera querido evitar algo? Evitarlo a nuestros familiares, evitarlo a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. ¿Quién no hubiera querido, si pudiera volver el tiempo atrás y tomar una decisión de manera diferente? Porque a veces fueron culpas nuestras y otras veces nosotros no tuvimos nada que ver, la ligamos de arriba, pero hubo aflicción. A veces Dios nos explica, a veces Dios no nos dice por qué. La mayoría de las veces uno no sabe en el fondo por qué tiene que ser así, pero Dios lo permite. Pero Dios no se queda lejos. Dios es un Dios cercano.
Y es un Dios que trabaja en nosotros, y eso se ve más claramente cuando uno sufre. Aunque no nos guste, aunque uno prefiriera las alturas y la gloria, es casi siempre en el valle de la sombra donde más se manifiesta la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta especialmente en nuestras aflicciones, en primer lugar porque nos permiten ver a Dios trabajando en nosotros. En segundo lugar, porque las aflicciones nos permiten cambiar de perspectiva, nuestra manera de ver la vida. Miren los versículos 5 al 7, nos hablan un poco del cambio de perspectiva. Más adelante, 2 páginas más adelante, el apóstol Pablo va a citar o a escribir esas conocidas palabras, que las aflicciones del tiempo presente producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Ahí hay otra paradoja. ¿Cómo se puede mirar las cosas que no se ven? Pero eso sucede en la vida del cristiano por la fe, porque las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas. Nosotros lo estamos viendo, volvamos al ejemplo del fútbol, las cosas que, tanto la gloria como el sufrimiento en una cosa así como el fútbol, que es finalmente trivial, es temporal. Nos acordamos cuando perdimos la final en aquel mundial, nos acordamos cuando nos eliminaron en el anterior, y nos duró un poco la tristeza. Hay gente que se reamargó. No sé si alguno no vendió ya su televisor después del partido con Arabia que había comprado, pero dura poco porque ahora viene otro mundial y al que le importa tanto el fútbol ya está de nuevo con la expectativa y se olvidó de esa tristeza. Pero lo mismo pasa con la gloria de este mundo, aunque salgamos campeones o como cuando salimos campeones, no duró más que un pequeño tiempo. Y así pasa con las cosas temporales. Y lo que hace la aflicción es que nos ayuda a cambiar la preocupación por lo externo y temporal para enfocarla en lo interno y eterno. Nosotros vemos que, bueno, esa es la enseñanza de toda la Biblia, y aquí puntualmente Pablo está dando gracias a Dios por el efecto que produce la tribulación. Y es más, él empezó a dejar de mirarse su propio ombligo y a mirar su propio dolor, y empezó a mirar hacia afuera y hacia los demás. Porque la aflicción, cuando la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, produce eso, que uno cambia la perspectiva y uno empieza a mirar a lo eterno, a lo que es invisible, pero que es lo que va a durar, a los intereses de Dios, a las cosas que Dios quiere y al bienestar de las demás personas en vez de mirarse a uno mismo. Dios espera que usemos lo que hemos capitalizado en el proceso de sufrimiento. ¿Ven que dice? Nosotros podemos consolar a otros con lo que hemos recibido en la consolación de Dios cuando eran nuestros problemas. Así como los dones espirituales, escribe un autor, no se otorgan solamente para beneficio del receptor, sino que deben ser usados para servir a otros, así también el consuelo. La Biblia dice que a los creyentes Dios nos ha dado por su espíritu dones espirituales. Uno tiene don de fe, don de misericordia, a uno le dio el don de enseñar, el don de presidir, el don de muchas cosas que uno las puede usar y uno pensaría, bueno, puedo usarlas en beneficio propio. No, el Señor nos las dio para el beneficio de la iglesia, para servir a los demás. Así como sucede con eso, tenemos que pensar que nosotros podemos capitalizar el sufrimiento. Nos puede contar como haber en nuestra cuenta. Yo he sufrido, me ha pasado esto, el Señor me ha enseñado, he crecido, no me espanto ante el dolor. Antes yo no podía soportar esa situación, no podía acercarme a un velorio, a una persona que sufre, a una persona que experimenta el divorcio, la pérdida de los padres, la rebeldía de los hijos, lo que sea que estén. Pero el Señor me hizo sufrir y he crecido y ahora yo tengo un capital que Dios quiere que yo utilice para beneficio de otros. Y el sufrimiento nos hace crecer y nos hace cambiar la perspectiva. Nos hace ser compañeros. Fíjense que en el verso 5 va a decir que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, pero también abunda la consolación. Es posible que a nosotros en la vida nos peguen mucho, una tras de la otra. No es simplemente una aflicción, sino que abunda la aflicción. Nos han pasado muchas cosas, sobre llovido, mojado. Sobre esto, otra cosa que se agolpa. Pero ¿qué dice Pablo? Lo que hemos experimentado es que no importa cuánto se acumule el problema, más se acumula la gracia de Dios. Más se acumula la consolación que Dios nos da. Y nosotros las podemos compartir con otros y ser de bendición. Fíjense que el verso 5 también dice que son las aflicciones de Cristo. Hay en cierta manera una posibilidad que nosotros tenemos para elegir qué cosas vamos a sufrir y qué cosas no. A veces nosotros elegimos qué batallas vamos a pelear y qué batallas no, porque nosotros estamos continuamente decidiendo a qué le vamos a dar importancia, a qué le vamos a meter fichas con nuestra vida, qué es lo que nos va a importar y qué cosas no. Y cuando nosotros orientamos nuestra vida al Señor Jesucristo, a obedecerle, a seguirle, a que nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro uso del dinero, nuestra administración de nuestras capacidades, en el uso de nuestro cuerpo, en todo eso, queremos honrar a Dios.
Hay algunas aflicciones que no van a venir y otras que se nos van a sumar porque nuestra vida está orientada hacia Cristo. Y entonces podemos decir que son las aflicciones de Cristo. Algunas por predicar el Evangelio, algunas por servirle, otras porque nuestra manera de vivir hace que algunas cosas nos afecten más y otras que son también comunes al género humano. Pero cuando nosotros escogemos el camino de Cristo, sabemos que puede haber abundancia de aflicciones de Cristo, pero también mucha consolación que Dios nos va a traer en Cristo. Y todo este proceso produce en nosotros un cambio de perspectiva. Pablo era el apóstol que había sido usado por Dios para hacer nacer la iglesia en Corinto. Él les había predicado, les había enseñado, había llegado usado por Dios a fundar la iglesia. Entonces, muchos de estos, la mayoría eran como sus discípulos, sus hijos espirituales, podríamos decir. Entonces él está escribiendo, le escribe varias cartas, y lo hace con un corazón de pastor, y preocupado por ellos. Ya tenían crecimiento, tenían sus dones, pero también había cosas en las que necesitaban que fueran instruidos. Entonces Pablo dice, si nosotros, que ustedes nos tienen, por ejemplo, ustedes nos están viendo, incluso nos toman de referencia, nosotros somos atribulados y tenemos problemas, es para la salvación y la consolación de ustedes, es decir, para que ustedes progresen en su salvación, crezcan en el proceso de santificación y para que también sean consolados. Y si nosotros somos consolados y vemos cómo Dios operó en nosotros, es para que ustedes también, por decantación y por ejemplo y por comunicación, reciban lo mismo. Por eso dice, si somos atribulados o somos consolados, todo eso resulta en que para bendición y consolación y para el progreso de la salvación de ustedes. Miren el corazón de Pablo, cómo de estar concentrado en sus propios problemas, cambia su perspectiva a preocuparse por las necesidades de los otros. ¿Cuánto bien nos hace, hermano? Cuando nosotros, aún en medio del dolor, nos damos cuenta que Dios nos está guiando a ser de bendición a otras personas, a sacar la mirada de nosotros, a tener la perspectiva que Dios tiene y poder ser ayuda a otros, tanto por el ejemplo de Pablo, porque fue la ocasión de escribir estas instrucciones. Los hermanos fueron bendecidos con los sufrimientos de Pablo y de sus compañeros. Pero también dice el verso 6 que ellos sufrían las mismas aflicciones que Pablo y los demás estaban sufriendo. Y a veces nos pasa eso, que nosotros encontramos en los hermanos, los que sufren por Cristo, un compañero de problemas, un compañero de aflicción. Hay un dicho argentino, no sé si lo han escuchado o lo han usado, que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. En cierta manera es verdad. Que a uno le pase algo y que después vea que le pasa al otro también, bueno, me pongo contento porque a él le pasó eso, no es así. No es producto de un muy buen corazón, y en realidad en el fondo cuando uno está teniendo un problema eso no te ayuda mucho. Es cierto que a veces por la comparación nos sentimos satisfechos o insatisfechos, pero en el fondo nosotros tenemos un problema, sobre todo si es un problema real. Si un problema de insatisfacción, simplemente de alguna trivialidad o porque es la opinión popular y todos tienen esto y yo estoy insatisfecho porque no lo tengo, es otro tema, pero si un problema verdadero, algo que golpeó nuestra vida, un sufrimiento que estamos experimentando, algo que hace tiempo de lo que no podemos salir, no nos consuela mucho que lo mismo le pase a otras personas. Pero lo que sí sucede es que cuando nosotros encontramos un corazón par, alguien que camina de la mano del Señor y experimenta lo mismo que nosotros, y nosotros vemos que la otra persona muestra fidelidad al Señor, y que el Señor le sacó, eso puede ser un gran aliento para nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con un hermano de mucho tiempo atrás, que lo vemos firme en las cosas del Señor? Nos enteramos de que algo le golpeó, pero que eso, lejos de debilitar su fe, fortaleció su fe, lo animó, y su experiencia dolorosa refleja la gloria de Dios. Y eso es lo que Pablo dice en el verso 7, nosotros tenemos una esperanza firme respecto a ustedes, porque sabemos que ustedes están experimentando situaciones difíciles, similares a las nuestras, pero Dios los sacó adelante. Y entonces Dios le va a traer el consuelo, y experimentaba Pablo mismo, siendo el apóstol, que había sido usado por Dios, que había visto visiones y revelaciones de Dios, experimentaba consuelo en ver la fidelidad de los hermanos. Y eso nos pasa a nosotros también. Así como a veces nos desanima cuando un hermano afloja y se enfría, lo mismo nos alienta cuando vemos a un hermano perseverar firme en la fe y soportar las aflicciones. Y todo esto Dios lo usa para que, pasadas las circunstancias, o a veces en el medio de las circunstancias, nosotros cambiamos de perspectiva. La gracia de Dios se manifiesta especialmente en nuestras aflicciones, porque las aflicciones nos permiten cambiar la perspectiva, a ver las cosas más como Dios las ve. Y finalmente el tercer punto por el cual la gracia de Dios se manifiesta especialmente en nuestras aflicciones, es porque las aflicciones nos permiten
crecer en la fe. Crecer en la vida cristiana. Crecer en la confianza. Esa es la carrera que Dios quiere que corramos. Nosotros hacemos una carrera, tenemos una profesión, a veces la que elegimos, a veces la que la situación nos permitió tener. Un estudiante, un joven elige algo para estudiar y quiere que esa sea su carrera, luego sale a trabajar independiente o en una empresa y va a hacer carrera. El deportista tiene sus años de carrera, pero a Dios le importa otra carrera. A Dios le importa la carrera espiritual. A Dios le importa el progreso de la fe. Y lo que Dios quiere en vos y en mí es que nuestra fe progrese. Gloria a Jesús. Nosotros cuando vamos creciendo y vamos progresando, tenemos que ir creciendo de escalones y no nos alcanza con eso solo, ¿no? Si la beba aprendió a sentarse solita, está perfecto, pero si pasan los meses y no gatea o no se para sola, ya empieza una preocupación. Primero solo comía alguna cosita, pero con el tiempo tiene que comer más. Lo mismo, digamos, cuando uno va a la escuela o cuando va creciendo, los padres desean que hasta esa edad estaba buenísimo, pero esa alegría dura poco si el paso que sigue no se da. Lo mismo pasa con la vida cristiana cuando llegamos a la congregación y conocemos al Señor y tenemos que crecer y empezar a servir. Y desde la perspectiva de Dios, Dios no nos quiere dejar chato a medio crecer. Dios quiere que crezca la fe. Tenemos que ir progresando y aunque nosotros pensemos y digamos, bueno, yo aprendí del Señor a paso agigantado en aquella época, porque fue cuando conocí al Señor o porque teníamos la escuelita bíblica o porque era una época de mucho progreso. Para Dios la carrera no termina, siempre más arriba, siempre más adentro del corazón de Dios nos quiere. Y entonces no importa la edad que tengamos, edad física o edad de cristiano, Dios quiere más, llevarnos más arriba y hacernos crecer más. Y miren lo que dice el versículo 8 y 9. El verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Era el apóstol Pablo, que ya estaba avanzado en su carrera, había hecho viajes misioneros, había fundado iglesias, pero llegó un punto en el cual su fe fue puesta a prueba, y él dijo, llegamos a un punto en que no damos más. Y ven lo que dice el versículo 8, pensamos que no íbamos a conservar la vida. Llegamos al punto de ya perdimos la esperanza de conservar la vida, y era en este caso la vida física, porque la persecución era muy fuerte. Es posible que nosotros también enfrentemos muchas veces situaciones que nos sobrepasan. ¿Te ha pasado eso de estar en una situación en que uno dice, de esta no puedo salir, es insoportable? Esto llegó a los límites de mi resistencia, no puedo más, no lo voy a soportar, esto excede mi capacidad. Pero ¿qué sucedió? El Señor nos llevó, nos atravesó y lo imposible se hizo posible. Y Dios, cuando estamos atravesando una situación tan difícil, tan crítica, Dios quiere que saquemos de este pasaje una lección. Ven que el verso 8 empieza diciendo, no queremos que ignoren. ¿Por qué? Porque Pablo había sufrido una experiencia de tal magnitud y dice, miren, esta no se la pueden perder ustedes. No queremos que ignoren que en esa situación en Asia era una provincia romana, ahí en Turquía hoy, la situación fue tan terrible, que no es simplemente que había oposición, no es simplemente que nos sacaron un bando. Perdimos la esperanza de poder salir de esa. Y dijimos, de esta no salimos. ¿Y qué decidimos hacer? ¿Dar marcha atrás? No. Decidimos que íbamos a confiar en Dios y tener sobre nosotros sentencia de muerte. Es decir, nos dimos por muertos. Si el Señor quiere que no salgamos de esta, el Señor sabe lo que está haciendo. Pero este es el ejemplo que nos puede servir a nosotros cuando estamos en situaciones desesperadas, donde la liberación parece imposible. Por eso Pablo dice, no ignoren esto. Quizá ustedes también se encuentren en una situación desesperada que no tiene salida, porque nunca pudiste salir de eso, porque tu familia no salió, o porque siempre renegás con el mismo problema, o con el mismo pecado, o porque la dimensión es tan grande que uno piensa que no va a levantar la cabeza nunca más. Pablo dice, no ignoren que a nosotros también nos pasó. Pero el mismo Padre de las misericordias, el que yo tuve, es el que tienen ustedes. Pero lo que Dios está queriendo que en este momento se produzca también, no solo que lo veamos trabajando en nosotros, no solo que cambie nuestra perspectiva, sino que crezca nuestra fe. Y que nosotros decidamos que vamos a confiar en un Dios que sabe hacer cosas imposibles, porque nosotros no podemos atravesarla. Y el verso 9 termina mencionando la resurrección de los muertos. Por eso Pablo podía tener sentencia de muerte sobre sí mismo, diciendo, bueno, quizá acá llegué, pero seguir con esperanza y seguir en el camino.
Porque para Dios la cosa no termina con la muerte. Todos nosotros los cristianos tenemos nuestra perspectiva completa de la vida, nuestra cosmovisión, la estructura sobre la cual se basa nuestro pensamiento, basada en la resurrección de los muertos. Nuestra vida no se acaba en este pasado. Nuestra vida continúa después de esta vida. Ahora, la resurrección a muchos les parece locura. A Jesucristo le dijeron, está fuera de sí. ¿De qué está hablando? A Pablo le dijeron cuando empezó a hablar de la resurrección de los muertos. No, ya está. Después otro día te escuchamos. Lo otro que nos dijiste, la filosofía y la religión estaba bien, pero no me vengas que los muertos resucitan. Pero el cristianismo, nuestra fe, nuestra filosofía, nuestra religión se basa sobre el hecho de que nosotros esperamos la resurrección de los muertos. Por eso cambia nuestra perspectiva. Por eso nosotros podemos poner en la balanza otras cosas. Por eso lo temporal no termina con todo. Por eso nosotros pensamos y vemos por la fe lo que no se ve. Y por eso es que Dios puede operar estas cosas, porque el tiempo de Dios no es hasta el minuto 90 en que a nosotros nos llega la muerte. El tiempo de Dios es completo y Dios puede resucitar a los muertos, y las cosas que no queden resueltas aquí, Dios las va a resolver con justicia y perfección allí. La gracia de Dios se manifiesta especialmente en nuestras aflicciones, hermanos, porque ahí vemos a Dios principalmente trabajando en nosotros, porque la aflicción nos cambia la perspectiva, y porque la aflicción especialmente Dios la usa para hacernos crecer la fe. Yo quisiera terminar con una pequeña reflexión sobre esto final de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es uno de los pilares esenciales del Evangelio que nosotros predicamos. Nuestro Evangelio, el germen concentrado de todo esto que decimos acá y la razón por la que nos reunimos es esta. Somos pecadores y nos vamos a tener que presentar delante de un Dios justo después de que pasemos de esta vida. No hay manera de ser justificado y perdonado delante de Dios, un Dios que ve todo si nosotros estamos en nuestros pecados. Y cuando resucitemos de los muertos, porque Dios un día va a traer a resurrección a todos los muertos, los justos y los impíos, todos nosotros por naturaleza estamos condenados. Pero Jesucristo vino a morir por tus pecados y por mis pecados. Y no solo a morir, Jesucristo resucitó de los muertos, porque agotó la sentencia del pecado en la cruz. Fue sepultado y se levantó de la muerte, retomó su propia vida. Y gritó victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y el Evangelio nos ofrece este mensaje. Vos y yo, que somos pecadores, podemos ser perdonados. Vos y yo, que vamos a morir, podemos ser resucitados de los muertos en santidad y en perfección. Y cuando nos presentemos delante del juez, no va a ser para condenación, sino para salvación, porque Jesucristo pagó nuestros pecados en la cruz. Ahora, la pregunta es personal. ¿Cómo te encontrás vos? ¿Cómo te encontrarás vos en la resurrección de los muertos? Un día Dios va a ejecutar la resurrección de todos los muertos, pero la muerte que viene antes, ella le llega a cada uno en su hora. Hoy recién estamos hablando ahí con Miguel y Hernán sobre el reloj, tiene el péndulo. El reloj de nuestra vida va corriendo así también, nos pasa de a un segundo por segundo, de a un minuto por minuto a todos. Lo que pasa es que no sabemos cuándo el péndulo se queda quieto para cada uno. Por eso mientras hay vida y esperanza, porque Dios nos ofrece, al estar vivo y escuchar el mensaje, una esperanza para que nosotros nos reconciliemos con Dios, para que nosotros aceptemos el sacrificio de Jesucristo, para que nosotros demos un paso de fe y le digamos, Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Quiero que la sangre de Cristo se aplique a mi corazón y me perdone de mis pecados. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros aceptamos su perdón, entonces nosotros empezamos a partir de ese momento en adelante en nuestra vida a tener la esperanza de una resurrección de paz y de salvación por la eternidad. Porque la resurrección de los muertos es nuestra esperanza, pero es solamente la esperanza de lo que hemos recibido en Cristo, el perdón gratuito de nuestros pecados. Porque el que rechaza a Cristo, el que aún no lo quiere ver ni siquiera en sus aflicciones, o el que busca a Dios en la aflicción, pero luego no quiere saber nada con el señorío de Cristo, con la salvación de Cristo y con arrepentirse de sus pecados, entonces rechaza lo más importante que Dios tiene para darte y para darnos, que es el perdón de nuestros pecados y los brazos abiertos para recibirnos en Cristo. ¿Cómo te encontrarás vos el día de la resurrección? Hoy atravesamos problemas y dificultades todos, y Dios nos quiere ayudar y nos quiere hacer crecer. Pero en el fondo, el verdadero y más grande problema que tenemos es nuestro pecado y que nos tenemos que enfrentar con un Dios justo. Pero la gran noticia es que Dios nos ama y que con su justicia Cristo pagó por nuestros pecados y ahora nos puede perdonar, nos puede salvar y dar esperanza. Yo le invito a que oremos, a que cerremos nuestros ojos
Y oremos a Dios. Y si alguno de los que están esta mañana acá no se ha reconciliado con Dios, si todavía no abrió su corazón para pedirle perdón a Dios, si todavía está en sus pecados, si no ha clamado en su corazón a Cristo diciéndole perdón por mis pecados, si no ha rogado a Dios que la sangre de Cristo le limpie su pecado, quizá en esta mañana pueda orar a Dios en el silencio de su corazón y decirle así: Señor Dios, perdóname mi pecado. Señor Dios, entiendo que Jesús murió por mí y que en la cruz de Jesús fueron mis pecados, mis mentiras, mis robos, mis vicios, mis rencores, los que fueron cargados y perdonados. Acepto tu perdón, recibo a Cristo en mi corazón. Necesito tu perdón. Padre nuestro, todos, Señor, los que aquí nos reunimos, que hemos conocido a Cristo, estamos agradecidos porque un día hemos orado de esa manera, con otras palabras o en algún momento hemos ido progresando en entender y un día nuestro corazón se rindió. Dijo: Señor, yo no puedo más, yo mismo, no puedo salvarme a mí mismo. A veces fue porque la aflicción nos golpeó tan fuerte, a veces fue porque descubrimos el amor y el regalo de Dios. Pero un día nos rendimos y aceptamos el perdón y el sacrificio de Cristo. Y hoy, Señor, al caminar nuestra vida, sabemos que a veces atravesamos valles oscuros y dificultades y a veces perspectivas futuras largas, penosas, tormentosas. O a veces sufrimos por los que tenemos al lado, pero tú estás allí, Señor. Tú eres Padre de misericordias. Tú eres Dios de toda consolación. Nosotros queremos aprovechar la aflicción, humillando el corazón, volviéndonos a ti, abriéndonos para que tú nos afirmes, nos sostengas, nos hagas crecer, nos consueles y nos hagas progresar en la carrera de la fe, estando más cerca de tuyo. Bendice, Señor, nuestra congregación, bendice nuestra familia. Ahora al despedirnos, guíanos, Señor, guárdanos en tu buena voluntad. Y también que cada uno de nosotros se pueda ir con esta palabra en el corazón, meditándola, y obedeciéndola y creyéndola. Te alabamos, Señor, con gratitud por tu enseñanza y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Queda terminada la reunión. Que el Señor les bendiga y los guarde.